¿no? El poder de Roma, a pesar de todos los intentos, a pesar de que la reforma y todo eso parece que no se lo quitaban de encima. Bueno, el capítulo 17 se titula América, tierra de libertad. El descubrimiento de América había sido un gran hito, un hito muy importante, y especialmente América del Norte, que era una tierra muy grande en la cual ofrecía precisamente esa libertad que aquí en Europa estaba siendo coaccionada en todo. Porque a pesar de que la reforma fue ganando mucho terreno y a pesar de que la reforma intentó cambiar las cosas, la mano férrea del catolicismo era muy grande, a pesar de que ya hemos pasado la fecha de 1798 y ya había terminado ese máximo poder, pero todavía quedaba un resto, ¿verdad?, que era muy difícil que se lo pudieran quitar de encima aquí en Europa. Nos situamos en Inglaterra, pero bueno, antes recuerdo siempre el teléfono de la iglesia, ¿verdad?, y el WhatsApp. Aquí lo tenéis, por si queréis comunicaros con nosotros, preguntas, cualquier cosita, ahí está. Bueno, vamos a empezar. Una pregunta, pastor, antes de continuar. A ver, supongamos que yo llame al WhatsApp. ¿Quién me contestaría? ¿Usted o No, otra el WhatsApp lo gestiona Juan Palau. Ah, vale. Sí, vale. Cuando me hacen una pregunta a mí, yo se la paso al pastor, ¿vale? Al pastor o a la persona indicada. Perfecto, muchas gracias. Vale, muy bien. En Mateo, capítulo 24, versículo 24, ¿verdad? Nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Bien, vemos cómo Jesús advierte, lógicamente en el capítulo, es el capítulo 24 de Mateo, cómo Jesús advierte de ciertas cosas que iban a suceder a lo largo de la historia. Y esto es muy interesante porque dice que se levantarían muchos falsos profetas y harían señales, incluso habla de prodigios. Muchas veces las grandes señales y esos prodigios es de boca, para que mucha gente vuelva un poquito al error. Y esto es un poquito lo que va a pasar en Inglaterra con la iglesia anglicana. Es cierto que ya hemos visto que Inglaterra rompe con Roma, pero lógicamente algunas creencias y sobre todo costumbres católicas perduraron. No fue una ruptura al 100%. De hecho, hoy en día no están rotos al 100%. Hoy en día tienen muchos nexos en común la iglesia anglicana y el catolicismo, el papado. Bueno, esto es lo que ocurre, que como estas creencias se quedan, el protestantismo, los protestantes se dividen en dos bandos. Y aquí está posiblemente uno de los engaños de Satanás. Unos decían que estas costumbres no eran malas, que incluso podían encontrarse en la Biblia y que dependían de la conciencia de cada uno. Es decir, ellos lo que pensaban es que si tú considerabas que algo, aunque fuese del catolicismo, estuviese bien y tu conciencia te decía que eso no era malo, que lo podías hacer, ¿vale? Si tú apelas a la conciencia de cada uno, lógicamente esto no está bien, porque generalmente nosotros tenemos que apelar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos tiene que decir y el que nos tiene que guiar. Pero bueno, ellos pensaban esto, y por el otro lado había otro bando que estaba totalmente en contra, porque veían otra vez el dominio y la opresión que habían vivido a lo largo de toda la historia y recordaban las persecuciones del papado, a las que habían sido sometidos los reformistas. Todo esto desembocó en una apostasía. Parece de nuevo que Satanás estaba ganando la batalla y se intentó suprimir la autoridad de Dios por la de Roma. Y esto supuso que muchos volvieran a lo anterior, a aceptar las tradiciones y los dogmas de Roma, que no habían desaparecido del todo. Bueno, estamos en una época en Inglaterra de cambios sociales y políticos.
Normalmente hemos visto como hay muchos picos, ¿verdad? Sobre todo cuando llega un rey, quiere cambiar. Esto antiguamente lo hacían así, como que mandaba el rey, cuando llegaba un nuevo rey al trono, intentaba cambiar todo lo que había hecho su sucesor, aunque fuese su padre, aunque fuese familia, da igual. Cada uno quería mandar. Europa ha salido, todavía no ha salido del todo del feudalismo, donde los reyes tenían muchísimo poder. Bueno, hay cambios sociales y políticos y vienen determinados, aunque la Iglesia anglicana era la religión oficial del Estado, por orden del rey de Inglaterra se dictó una orden de que todos aquellos que no se congregaban o fueran contrarios al anglicanismo fueran encarcelados o expulsados del país. Lo que intentaban romper con Roma estaban volviendo otra vez a la opresión para obligar a todos a que tenían que ser anglicanos. No respetaban la libertad religiosa que tanto les había costado lograr. ¿Vale? Seguimos. Muchos tuvieron que salir huyendo de Inglaterra y sobre todo hacia una tierra, hacia Holanda. Y siempre que uno va a un lugar nuevo, pues es complicado porque los comienzos siempre son difíciles. Lógicamente era gente que venía saliendo de esta nueva persecución que había llegado, se había originado otra vez en Inglaterra, ya no por el catolicismo, sino por la Iglesia anglicana. Entonces a los protestantes se les comenzó a llamar puritanos, ¿vale? Porque decían que querían guardar pura la doctrina, ellos intentaban guardar pura la doctrina de la palabra de Dios, y por eso se les llamaba puritanos. Muchos en Inglaterra sufrieron cárceles, otros, como hemos dicho, tienen que huir y llegando a otros lugares, dejando todo atrás, es muy difícil sobrevivir, especialmente porque llegan a Holanda donde no conocían el idioma y es muy difícil los comienzos. Muchos tuvieron que cambiar sus oficios, muchos venían de trabajar en el campo, de ser agricultores y estamos casi entrando en la revolución industrial, que supuso un cambio total en las ciudades. Mucha gente tuvo que abandonar el campo e ir a las ciudades a trabajar a las fábricas, ¿vale? Entonces, todo esto también influye mucho en la religión, en la reforma. Pero a pesar de las circunstancias adversas, mantenían siempre su fe. A pesar de las dificultades, la fe los mantenía unidos, porque tenían la firme esperanza en las promesas del Señor. Incluso la sierva del Señor nos dicen que los ángeles estaban con ellos, que los ángeles los cuidaban y los ángeles los guardaban conforme a la promesa del Señor. Y es entonces que el Señor les indica que tenían que salir de Europa hacia una nueva tierra, a la tierra que está al otro lado del mar, donde ellos sabían que en un lugar desierto podían disfrutar de su tan añorada libertad religiosa, porque en Europa, a pesar de los grandes logros de la Reforma, no había una libertad religiosa al 100%. Todavía había esa persecución que hemos visto. Entonces, muchos puritanos se separaron definitivamente de la Iglesia anglicana y hicieron un pacto entre ellos. Estar unidos en todo momento. Así que muchos desde Holanda partieron en busca de un hogar nuevo a ese nuevo mundo. Para ellos, otra vez, era la promesa de la tierra que fluye leche y miel. América era una tierra en la cual se presentaban muchas grandes posibilidades para los puritanos. Bueno, el deseo de la libertad religiosa era muy grande. Volvemos a decir que en Europa había persecución, había muerte. No había terminado. Todavía quedaba este resquicio de poder. Los seres humanos a veces por el poder, por la posición, pues hacen mucho. Y muchos gobiernos de Europa no se atrevieron a romper con el catolicismo, porque es una fuerza muy grande, muy poderosa. Bueno, debido a ese gran deseo de libertad de conciencia, muchos peregrinos se quieren marchar fuera de Europa, lejos de Europa. Y a pesar de los peligros del viaje y de lo desconocido, a pesar de todo era una tierra que fluía leche y miel. Date cuenta que en esta época hacer un viaje, cruzar todo el océano Atlántico en los barcos de madera, donde había muchísimas personas, era muy complicado.
sobre todo porque las inclemencias del tiempo, del mar, etcétera, etcétera. Pero a pesar de los peligros y a pesar de que muchos podían jugarse su propia vida, preferían intentar eso, arriesgarse, confiar en Dios y salir de Europa, porque aquí en Europa realmente estaban siendo perseguidos. Bueno, deseaban acabar con la persecución, el deseo de libertad, así que muchos se embarcaron, decidieron salir de Europa, dejar todo aquí y marchar a ese nuevo mundo. Bueno, este hombre es el pastor Juan Robinson. Juan Robinson fue a despedir a un grupo de peregrinos que marchaban al Nuevo Mundo. Por diferentes circunstancias, él no les pudo acompañar. Pero es muy interesante, que lo dice muy bien la hermana Elena White en el discurso que él hace cuando van a partir. Yo he señalado este párrafo porque me parece muy interesante. Dice: recordar el pacto de vuestra iglesia, en el que os comprometisteis a andar en todos los caminos que el Señor os ha dado y os diere a conocer. Recordar vuestra promesa y el pacto que hicisteis con Dios y unos con otros, de recibir cualquier verdad y luz que se os muestre en su palabra escrita. Pero con todo, tened cuidado, os ruego, de ver qué es lo que aceptáis como verdad, examinarlo, considerarlo y compararlo con otros pasajes de la Escritura de verdad antes de aceptarlo, porque no es posible que el mundo cristiano, salido hace poco de tan densas tinieblas anticristianas, pueda llegar enseguida a un conocimiento perfecto en todas las cosas. Y la verdad que este es un consejo muy interesante incluso para nosotros hoy, ¿verdad? Para que tengamos cuidado, porque el texto que hemos visto, Jesús decía: cuidado que vendrán falsos profetas, falsos cristos y os quieren engañar. Por eso es muy interesante y siempre lo recordamos, la importancia de examinarlo todo a través de la palabra de Dios. Bueno, comienzan el viaje y en vez de que todo fuese bien, los viejos errores volvieron. Por eso digo que el hombre es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿Qué caracterizó a la Reforma? Lo que caracterizó a la Reforma y a los reformadores era que rechazaban el credo de Roma y a sus seguidores. No es que eran antirromanos, sino hemos visto que en todos estos capítulos que hemos visto, que la Iglesia romana quiso imponer, y ellos rechazaban todo eso porque lo importante era la palabra de Dios. Claro, pero nos dice la hermana Elena White que llegó un momento que ni ellos mismos, aquellos que aceptaban la Reforma, no estaban libres del espíritu de intolerancia. Satanás en todo momento estaba incitando a los hombres a ser intolerantes. Y los que en un pasado habían sido perseguidos se convirtieron en perseguidores. Se volvieron a los viejos errores de Europa. Y es que muchas veces, aunque no queramos, llevamos con nosotros nuestro pasado. Y para esta gente romper con todo fue muy complicado. Daros cuenta que estamos en una época muy difícil. Hoy en día, pues a lo mejor lo tenemos más fácil, porque el mundo está más conectado, ¿verdad? Pero en esta época, dejarlo todo atrás e ir a un sitio totalmente desierto que no se conocía era muy difícil. Entonces, a veces hay que comprenderlos. Pero, ¿qué ocurrió? Cometieron el mismo error. Unieron la religión y la política. Entonces, cuando fundaron las primeras colonias, ellos decidieron hacer una iglesia estatal. La iglesia era la iglesia reformada, pero era la iglesia del Estado. Perdón. Era la iglesia del Estado. Y todo acabó de nuevo en persecución. Se trajeron los mismos errores en Europa. Está claro que aquí no mataban a la gente, ¿vale? No era eso. Pero sí que muchos no se les respetaba. Daros cuenta que los puritanos que salen hacia el Nuevo Mundo eran luteranos, calvinistas, hugonotes, valdenses. Es decir, aunque todos creían en la palabra de Dios, ¿vale?, era muy difícil que todos se uniesen en un mismo credo. Y esto es lo que quisieron hacer. Y lógicamente fue un error. Todo debía cambiar hasta que llegó este hombre. Este hombre es Roger Williams o Rogelio Williams. Fue uno de los primeros en darse cuenta de este error en las colonias del Nuevo Mundo. Y él vio los errores que otros no supieron o no quisieron ver. Y entonces comienza una lucha y gracias a su trabajo consigue que se estableciese el gobierno civil de acuerdo con la libertad de conciencia.
Y esto lo que significaba era lo siguiente, que todos tienen derecho a expresar su religión de acuerdo a su conciencia, y sea cual sea tu creencia religiosa, tienes derecho a adorar a Dios libremente. Él dijo, pero ¿cómo es posible que hemos salido de Europa, hemos venido aquí a una tierra de libertad y estamos cometiendo los mismos errores? No, debemos de tolerar a todos aquellos que decidan adorar a Dios libremente, sean luteranos, calvinistas, hugonotes, etcétera, etcétera, etcétera. No, es decir, no podemos aglutinarlo todo en una religión, porque si no vamos a volver al error que hemos sufrido en Europa. Bueno, este hombre fue la primera persona del cristianismo moderno que estableció el gobierno civil de acuerdo con la libertad religiosa y de igualdad de opinión ante la ley. Él lo que dijo es, si en Europa la religión y el Estado han ido juntos y ha habido persecución, pues aquí no podemos hacer lo mismo, porque si no va a terminar en persecución. Estableció que el gobierno civil, él dijo, el gobierno civil tiene que combatir los delincuentes, tiene que castigar a los criminales, pero nunca debe de hacer leyes para la conciencia religiosa. No, la conciencia religiosa debe ir aparte. También luchó en contra de una ley que obligaba a todos aquellos a asistir obligatoriamente a la iglesia si no había una multa. Imaginaros que nosotros tengamos esa idea y el que no venga los sábados a la iglesia le ponemos una multa. No puede ser. Entonces, dijo que eso no podía ser, que había que respetar la libertad. ¿Vale? Él decía que no se debía obligar a unirse a los cristianos que tenían diferentes credos religiosos, aunque todos eran reformistas, todos venían de la Reforma. Pero hemos ido viendo a lo largo de todos estos capítulos que Lutero hizo una cosa, Calvino otra, los metodistas otras, los hugonotes otros. ¿Por qué? Porque la revelación es progresiva. La revelación es progresiva. Todavía Dios no había manifestado toda la verdad. Bueno, sí, Dios la había manifestado porque estaba en la palabra de Dios, pero los hombres todavía no lo habían comprendido. Por ejemplo, sabemos que muchos, exceptuando los valdenses, pues no guardaban el sábado, los valdenses sí, pero eso no significa que Dios no les ayudase. Dios estaba con ellos porque la revelación es progresiva. Todos ellos eran seguidores de la Reforma, pero con distintos matices. No se podía forzar a nadie a una creencia religiosa estatal, en contra de sus principios religiosos. No se puede obligar a nadie. Este hombre decía que el sentimiento religioso surge de mi relación con Dios, y nadie me puede obligar a tener una creencia u otra. Entonces, lo que volvieron a hacer es establecer unos principios sólidos, porque los principios de la libertad religiosa eran sólidos. Entonces, estas ideas fueron tan buenas que incluso se llegó a decir, es cierto, vamos a crear una carta magna que se llamó la Declaración de la Independencia, en la cual vamos a recoger estas ideas. Y fijaros, uno de los artículos de la Declaración de la Independencia dice así: sostenemos como evidentes estas verdades, a saber, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su creador con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto público de confianza en los Estados Unidos. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Entonces, vemos como desde un principio dijeron, es verdad, nos hemos equivocado, Roger Williams nos ha abierto los ojos, vamos a hacer una ley en la cual la religión y el Estado no vayan juntos, sino que sean dos cosas separadas. Y esto supuso que dijeron que Dios era lo principal. ¿Por qué? Porque todos habíamos venido de Europa precisamente porque allí no podíamos ejercer nuestra libertad de religión. Entonces, la Iglesia separada del Estado suponía una gran verdad que supuso un avance de la fe en todos los sentidos. El Señor bendijo tanto esto que Estados Unidos llegó a ser una gran nación. ¿De acuerdo?
La relación entre el ser humano y Dios está por encima de cualquier legislación humana. Esto lo decían también los apóstoles, decirnos, antes hay que obedecer a Dios que a los hombres. Que nadie, solo Dios tenía autoridad sobre la conciencia. Es decir, nadie es conciencia de nadie. El único que tiene autoridad sobre mi conciencia y el único que puede cambiar mi conciencia es Dios a través del Espíritu Santo, no un ser humano. Esto supuso que los colonos prosperaran mucho y mucha gente de Europa emigraba hacia esta tierra nueva. Cuando muchos empezaron a prosperar, porque el Señor los estaba bendiciendo tanto, lógicamente enviaron cartas a Europa para que mucha gente, muchos familiares, mucha gente que estaba pasándolo muy mal en Europa pudiese venir a esta nueva tierra. Muchos también escapaban de las persecuciones, del hambre y de las crisis en Europa. Europa estaba constantemente asolada por muchos peligros. ¿Y esto qué hizo? Que las colonias se multiplicasen. Muchísima gente vino buscándose la vida, ¿de acuerdo? Porque la gente veía que Europa estaba en un estado muy mal, aunque estaba en la plena revolución industrial, pero bueno, muchos decidieron dejar todo y volver. Ahora eran recibidos como huéspedes, donde podían adorar a Dios libremente y prosperar. Pero lógicamente, hermanos, aunque quisieron hacer un fundamento sólido, no siempre fue fácil, hermano. ¿Por qué? Porque el trabajo era muy duro en ocasiones y las penurias eran grandes. Era gente que empezó a cultivar la tierra, a dedicarse a la agricultura, a dedicarse a la ganadería, y era muy difícil. Pero a pesar de todo, la libertad religiosa avanzaba, entre otras cosas porque se pusieron unas bases muy sólidas. Estas bases eran las siguientes. La Biblia era la única regla de fe, de conocimiento y la carta magna por la cual era posible esta libertad religiosa. Ahora también se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta de que tenían que empezar por las bases y entonces establecieron algo muy importante. Y esto es muy cierto porque la hermana Elena White en sus libros nos dice la importancia de la educación. La educación cristiana como base principal de la sabiduría. Es decir, comenzaron a crear escuelas en las cuales la base era la educación cristiana. Y esto supuso un avance. Se dice que durante muchísimos años en las colonias no habían ni borrachos, ni delincuentes, ni gente que blasfemase en contra de Dios. Porque se empezaba con las bases, se educaba, ¿vale? Por la libertad religiosa, por la libertad de conciencia. Las bases bíblicas son la mejor protección. Y esto lo dice muy claramente la sierva del Señor. La sierva del Señor dice, si todo el mundo guardase la ley de Dios, ¿verdad? Muchas de las cosas malas que pasan no pasarían, sino todo lo contrario. Pues esta gente se dio cuenta de eso y dijo, no, vamos a empezar por las bases, por la educación. Y así fueron prosperando muchísimo. Los colonos se unieron en una confederación de estados, así surgieron los Estados Unidos de América, y promovieron los dos grandes principios, una iglesia sin papa y un estado sin rey. De hecho, Estados Unidos sabéis que es una república, no tiene, es una democracia, pero es una democracia republicana, no tienen rey. Pero no todo fue bueno. Satanás intentó que esto no prosperase, lógicamente. Entonces, como cada vez llegaban más gente de Europa a las colonias, muchos de ellos llegaban por motivos distintos de la región, por trabajo, por la prosperidad, y algunos huyendo de Europa por diferentes motivos, hizo que muchísima gente, al venir tanta gente, pues empezaron algunas diferencias. Aunque es cierto que la fe puritana era muy importante, fue decayendo a medida que muchos llegaban a esta tierra, por motivos egoístas. El mayor error que se cometió fue el de conceder voz y voto en el gobierno solo a los que pertenecían a la Iglesia. Es decir, aquí se volvieron a equivocarse, fueron exclusivistas. Y es cierto que podíamos decir, pero si todos eran cristianos, qué bien. No, lo que esto hizo, el efecto fue el efecto contrario. La Iglesia se volvió a corromper. Cuando a los hombres, aunque sean cristianos, se les da mucho poder, pues muchos terminan corrompiéndose. ¿Por qué? Porque mucha gente se unía a la Iglesia no por motivo de religión, no por fe, sino por economía y por las ansias del poder.
porque la única manera que tú tenías de prosperar era perteneciendo a la iglesia. Y mucha gente entraba en las iglesias, pero realmente no estaban convertidos. ¿Y qué derivó todo? En luchas e intrigas políticas. Otra vez la política entró dentro de la religión. Así quedó demostrado que se cometió de nuevo otro gran error: mezclar la religión con la política. Esto hizo que la iglesia olvidase sus fundamentos y se conformase al mundo, a las ansias del poder, al dinero, e hizo que se persiguiesen a todos aquellos que no pensaban igual. Volvemos otra vez, hermanos, a cometer los errores. Y esto hizo que las bendiciones de la Reforma se olvidasen y la iglesia no pudo avanzar. Vemos que podemos pensar, oye, pero no era mala idea, ¿verdad?, que todos los que formen el gobierno sean cristianos, pero el efecto no fue bueno, sino todo lo contrario. Aunque a pesar de esto, es cierto que la verdad fue progresando. El Señor no dejó solos a aquellos que querían avanzar en cuanto a la fe. También es cierto que muchos se levantaron en contra de este gran error, denunciando estos abusos. Dios siempre tenía personas que decían, no, hermano, de nuevo, nos estamos equivocando, estamos cometiendo otra vez los mismos errores. La gran mayoría no hizo caso, porque estaban cómodos. Esto hizo que la religión degenerara en formalismos, entrara en muchos errores doctrinales, en tradiciones pasadas, y la palabra de Dios no era obedecida y el espíritu de la Reforma murió paulatinamente. Parecía que la Reforma iba a ser destruida precisamente en la tierra donde más avanzó. Pero Dios siempre tenía gente ahí. Y la semana que viene vamos a tener un capítulo muy interesante. Vuelvo al texto de Mateo 24:24. Satanás no pudo destruir la palabra de Dios. No pudo evitar que la gente tuviera acceso a la Biblia. Este fue el gran legado de la Reforma. Satanás llegó un momento que no podía evitar que la Biblia se imprimiese, que las Biblias circulasen. No lo pudo evitar, aunque lo intentó. Ahora es cierto que había acceso más libre a la palabra de Dios. Ahora era ya más fácil tener una Biblia en tu idioma, que la pudieras comprender. Pero entonces Satanás, ¿qué hizo? Consiguió una gran victoria en las colonias de América. No destruyó la palabra de Dios, porque no pudo, pero evitó que muchos la estudiasen por la corrupción del poder y de la iglesia. Satanás, si tú tienes una Biblia, a él le da igual. Lo que él no quiere es que tú la estudies. Porque todo el mundo puede tener una Biblia. Hoy en día todo el mundo tiene una Biblia en casa. Pero él no quiere que la estudies. ¿Por qué? Porque es así. Porque si tú la estudias, tu mente se abre a la verdad y sales del engaño. Y entonces, como mucha gente no estudiaba la palabra de Dios, ¿qué ocurrió? Volvieron otra vez a entrar errores y doctrinas falsas. Recuerda que Jesús decía, engañarán a los escogidos. Muchos volvieron a la idolatría y se unieron al mundo en diversas maneras. El poder y el ansia de conquistar hizo que los hombres se destruyesen unos a otros. Luego entramos en una época donde en la tierra de la libertad, en la tierra de Estados Unidos, empezaron las conquistas, las luchas, degeneró en una gran guerra que ya iremos viendo, ¿verdad? Porque muchas veces el ser humano tiene esa ansia de poder. Satanás hizo que se permitieran las doctrinas de la Biblia y esto hizo que se perdieran millones de almas. Parece que todo ha estado perdido, pero no es así, porque Dios, Satanás consiguió degradar el principio por el cual lucharon los reformadores, pero Dios no iba a permitir que la llama se extinguiese por completo. Y ahora, en la tierra de la libertad, en la tierra de América, el Señor iba a levantar un pueblo otra vez que volviese a la verdad de la Biblia. Esto lo veremos en el siguiente capítulo, así que os invito a que lo leáis y a que nos podamos reunir el domingo para comentarlo. Que el Señor os bendiga. Amén.